ingeniero, le comparto las guías prácticas del segundo parcial de la materia de control de procesos del paralelo H3BA de la jornada híbrida. Como primera práctica tenemos la programación en controlador y logo para procesos industriales. En este apartado básicamente lo que empezamos a conocer es la estructura de cómo funciona este software para la programación de logo en sus distintas categorías como Logo 88.4 y TIA Portal con las programaciones de Ladder aprendiendo desde su aplicación básica. Tenemos la primera práctica que fue primeramente programar para encender básicamente en este caso un contacto o una luz piloto a través de la programación mandando la señal a través de las salidas. Y esto recibía en el tablero de control principal, la cual encendía una luz piloto. Así era como inicialmente lo hacíamos para entender el funcionamiento de cómo es la programación, de cómo se cargaba en el PLC a través del ID y a través del PLC. Y luego de esto fuimos aprendiendo un poco más a través de el diagrama de Grasberg, que fue la función principal para nosotros tener el conocimiento de cómo funcionaban las ecuaciones que nosotros realizábamos en la programación. Entonces, a través de esto pudimos encender, ya que inicialmente encendimos una luz piloto, pero no se quedaba encendida, entonces también teníamos que hacer lo que era el enclavamiento, pero en la programación. Y aparte de eso, también teníamos que incluir un botón de paro para paralizar la programación, en este caso simulando un paro de emergencia o un paro de trabajo. Entonces, una vez hecho esto, lo que hicimos fue puentearle hacia los contactos principales de la bobina de un contactor para que luego podamos hacer funcionar un motor trifásico conectando las tres fases a sus contactos principales y de las salidas hacia el motor para ver el funcionamiento. Ya que avanzamos un poco en esto, lo que hicimos también es una segunda programación, la que fue para invertir el giro del sentido del motor. Entonces la otra programación lo invertimos del giro para que una vez pulsado el botón de paro podamos asignar a la otra secuencia y el motor pueda girar en sentido antihorario. Entonces esto realizamos en la primera práctica y como conclusiones de esta práctica, lo básico fue haber aprendido cómo colocar los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados en la programación, que fue básicamente lo que necesitábamos conocer desde un principio. A realizar también el enclavamiento debido para que una programación quede encendida fijamente y no tengamos que estar pulsando varias veces. Recomendaciones de la práctica, de aprender a ver bien y no equivocarnos en la programación, ya que sabemos muy bien que un contacto mal identificado o mal realizado en el software, pues en la programación, en los tableros físicos, da como un error o simplemente la programación no actúa como debería de ser. Entonces eso es por la primera práctica. Y de ahí tenemos la práctica número 5 que es la programación en procesos industriales. En este caso lo que realizamos fue básicamente a través nuevamente del diagrama de Grasberg, un semáforo, la cual realizamos el intercambio de colores, en este caso el color amarillo, verde y rojo, entendiendo la función de cómo funcionaba el semáforo, cuál eran sus estados, sus transiciones y sus acciones. Entonces nos pudimos dar cuenta de que teníamos que sacar tres distintas ecuaciones para identificar cómo funcionaba el semáforo. Entonces también aprendimos que para verificar este tipo de ecuaciones teníamos que aprendernos dos fórmulas, que era
la transición anterior por la memoria anterior, más la memoria actual por la memoria siguiente negada, y a la cual cómo programábamos nosotros para saber si teníamos que hacerlos en línea o sacarlos en paralelo, pues teníamos que también aprender esta otra parte que dice que si en el diagrama de Grasfer es una multiplicación, es una conexión en serie, es decir, que continúa en la misma línea. Y si era el diagrama salía en suma, era una conexión en paralelo. Y si el elemento era positivo, era un contacto normalmente abierto. Y si el elemento era un negativo, era un contacto normalmente cerrado. Entonces así nosotros identificábamos y íbamos poniendo. Y en este caso también faltaba realizar lo que es el temporizador para ver la secuencia y qué tiempo podíamos determinar para que se mantenga encendido, en este caso el semáforo, cuál era el tiempo de secuencia. En este caso lo pusimos de 2 segundos para verificar rápidamente la secuencia. Entonces, una vez hecho esto y las tres transiciones que eran las que deberíamos realizar, porque sacamos tres ecuaciones y de la tercera ecuación simplemente tenía que volver a reiniciarse a la memoria uno para así que el semáforo continúe la misma secuencia y no se detenga, a menos que haya una falla con un botón o un botón de paro, podamos suspender la programación en este caso. Entonces, fácilmente lo que nosotros hacíamos era cargar el programa, le confirmábamos con el PLC, conectábamos el cable de internet y le pasábamos la información a través de la IP. Entonces, así era como realizamos también eh, en este caso, una intersección. ¿Y cómo lo hicimos? Pues nuevamente sacamos lo que son las ecuaciones para poder verificar y no equivocarnos y que las luces no se encendieran en un mismo sentido. Y en este caso teníamos que realizar cuatro ecuaciones y de las cuatro ecuaciones teníamos que ver los colores para que se crucen correctamente. La primera ecuación estaba el verde con el rojo, en la segunda el amarillo con el rojo, en la tercera el rojo con el verde y en la cuarta el rojo con el amarillo. Y así era como se intercambiaban los colores, en este caso en la intersección, y igualmente reiniciaba la sincronización y continuaba haciendo la intersección de acuerdo a los segundos que nosotros le programábamos. Y esto fue todo por la guía número 5. Y como conclusión de esta práctica, aprendimos a seguir desarrollando más ecuaciones y a tratar de seguir comprendiendo y memorizándonos cómo teníamos que colocar los contactos abiertos y cerrados y a tener un poco más en cuenta cuál era la función de cada contacto y cómo colocar un temporizador, quién tenía que ir antes y después. Y sabiendo muy bien que en la parte superior del PLC están las entradas y en la parte inferior están las salidas conocidas como Qs. Arriba están las entradas conocidas como y 0.0 y 0.1 y 0.2 así sucesivamente. Igualmente en las salidas. Tenemos como práctica número 6 igual temporizador de controles. En este caso lo que realizamos es a través de un simulador de un software llamado Factorio y el Wins SPS7. Entonces, a través de estos dos software, lo que tratamos de realizar es el mismo funcionamiento, las mismas ecuaciones, los mismos bloques de ladder para realizar una programación. Pero para esto primero descargamos lo que era Factorio y Wins SPS7 para nosotros realizar respectivamente la simulación. Aquí también ya teníamos hechas las ecuaciones. Esta era la programación de una banda transportadora de cartones de acuerdo a su tamaño. Teníamos tres tipos de medidas en este caso. La memoria principal, el motor era la memoria uno, la banda
La memoria 2 era la banda número uno, la memoria 3 la banda número 2 y la memoria 4 la banda número 3. Entonces, de acuerdo, cada quien tenía sus sensores, su sensor para detectar el tamaño y en tal caso de ser el tamaño correcto, pues la banda transportadora enviar la caja a su respectivo lugar, ¿no es cierto? Entonces, en la programación, dentro de Factorio, nosotros lo que hacíamos era crear una solución nueva. Y una vez estando adentro, nos íbamos al apartado de OB1 y eso nos mandaba a la pantalla de programación. De ahí nosotros elegíamos la opción del ladder, que era la programación de bloques, la cual nosotros mayormente utilizamos. Entonces, de igual manera, a través de esto ya sabíamos que siempre debe ir el inicio, es como una base principal, siempre tiene que estar el inicio para luego de eso continuar las secuencias. Sabíamos muy bien que por qué es serie y por qué salían las otras en paralelo, era dependiendo así eran conexiones, así eran multiplicaciones o si eran sumas en las ecuaciones que realizábamos a través del diagrama de Grasper. Entonces, aquí ya generamos una entradas con I 0.0, que es la entrada principal, y su salida generada con Q 0.0. Aquí ya denominábamos con nombres también. M1 era la memoria uno, el botón de paro, el motor y el motor en paralelo para que el motor quede encendido hasta que un sensor le dé una señal. Tenemos la memoria 2, la cual en la salida teníamos que integrarle lo que era las salidas a Q 0.1 y Q 0.3, que eran el pistón y la banda, que a través de los sensores recibían la señal y enviaban las cajas respectivamente, y luego de enviar la caja a través del sensor, pues se regresaba a su lugar principal para esperar nuevamente una segunda caja y volver a repetir la transición. Tenemos igualmente de la memoria 3, el pistón 2, la banda 2, que son las salidas, las salidas con Q a través del PLC en el simulador. Y tenemos la memoria 4, de igual manera, como podemos observar en la simulación no teníamos una cuarta banda, así que la memoria número 4 básicamente solo recibía la caja, que no teníamos más bandas para que un sensor pueda enviarla a través de la banda y el pistón. Entonces, aquí observamos claramente cuando el pistón, cuando el sensor daba la señal de que es una caja pequeña, rápidamente el pistón giraba y enviaba la caja al lugar correcto, y cuando dejaba de enviar la caja al lugar correcto, regresaba a su posición inicial esperando que el sensor detecte otra caja de su mismo tamaño. Aquí está la banda transportadora número 2, la cual hacía el mismo procedimiento de que cuando el sensor daba la señal, pues enviaba la caja a su lugar respectivo, y cuando ya veía que ya detectó el sensor, regresaba a su posición inicial. Y así es como realizamos esta simulación a través del software muy aplicativo que nos sirve bastante para realizar este tipo de simulaciones y seguir aprendiendo. Como conclusiones y recomendaciones, este tipo de simuladores nos ayudan bastante a lo que son la programación, ya que nos facilita el hecho de tener tableros físicos y poder realizar conexiones y ver el función, y en este tipo de software tanto demasiado realistas, ya que la programación es real la que estamos haciendo, inclusive lo vamos a probar posteriormente en un tablero físico para ver si se coordinan tal y como lo hicimos en la simulación. Entonces, como recomendación, conocer el interfaz del simulador más que todo para no tocar incorrectamente, porque como yo me daba cuenta, al tocar un botón o una flecha o algo que no conocía, pues se borraba, se pasmaba el software. Entonces, al no conocer, teníamos
volver a iniciar desde cero la simulación y volver a generar los bloques desde cero. Eso es todo por la práctica número 6 de la materia de control de procesos. Gracias.